Hola, bienvenidos al canal. Hoy os quiero informar del nuevo DAC portátil K13 de la marca FiiO. Lo primero que destaca es su calidad de construcción, que está hecho de metal, pero es lo suficientemente ligero para colgarlo del smartphone o tablet sin problemas, ya que apenas pesa unos 18 gramos más o menos. Aquí tenéis el resumen de sus características, que hay que decir que es un dispositivo muy completo, pero si hay algo a destacar sería lo potente que es, y además dispone de un modo escritorio que ahora veremos, así como una aplicación de FiiO para poder configurar el audio a nuestro gusto. En su interior está compuesto por un DAC dual de Cirrus Logic, de alto rendimiento y muy eficiente, junto con los amplificadores duales de bajo ruido, mientras que por fuera tenemos las salidas de 3,5 y la salida de 4,4. Cabe mencionar que la salida de 3,5 también puede ser una salida SPDIF de tipo coaxial, es decir, se puede activar desde la aplicación de FiiO Control y así convertir señales de audio USB en señales SPDI coaxiales para conectarlas a un DAC externo. En la imagen podéis ver cómo sería la conexión. Está claro que este tipo de conexiones son para casos muy específicos, ya que este DAC lo normal es utilizarlo con los audífonos. Una de las cosas destacables de este DAC portátil es su increíble potencia, y por eso han puesto una opción que se llama modo de escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando queramos la máxima potencia que tiene este DAC, podemos activar este modo y podrá mover cualquier tipo de auricular. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que cuanta más potencia, más batería consumirá, así que es recomendable solo activarla en casos donde se requiera ese extra de potencia para los auriculares, si no queremos que la batería de nuestro smartphone se desgaste más rápido de lo normal. Otra cosa a comentar y que me parece muy importante es que dispone de la aplicación de FiiO para controlar todo el tema de sonido, como son los filtros de audio, activar la salida SPDIF o la configuración del indicador LED para saber la frecuencia de muestreo. La verdad es que el diseño de este DAC está muy bien hecho y en el tema del indicador LED para la frecuencia de muestreo se ve muy bonito, ya que como podéis observar en la imagen hay una pequeña ventana en el DAC donde se iluminará de azul, amarillo o verde dependiendo de lo que estéis reproduciendo. Sin duda, estéticamente queda perfecto. También comentar que es compatible con todo tipo de plataformas como Android, iOS, Windows, etc. Podéis ver todo lo que incluye la caja del DAC, como es el cable USB-C, el cable Lightning o el adaptador USB. La verdad es que no le falta de nada. Y por último os enseñaré las diferentes configuraciones de audio con las que podéis usar el K13 de FiiO, que será de gran ayuda para la gente que duda si se puede conectar de una manera u de otra. Básicamente estas son las 4 maneras de conexión. La primera configuración es con el teléfono, creo que será la que más se va a usar. La segunda, como podéis ver, es con un ordenador. La tercera con una tablet ya sea Android o iOS. Y la cuarta y última será conectar al DAC externo a través de la salida SPDIF coaxial. Sinceramente pienso que esta opción será la que menos se use, ya que como podéis apreciar en la imagen la configuración es un poco extraña, ya que el sonido pasa por 2 DACs. Pero es una opción extra que nos da FiiO, así que bienvenido sea. Este DAC me parece espectacular, ya que tiene una relación calidad-precio increíble, ya que estamos hablando de menos de 100 euros o dólares. Así que si tenéis la oportunidad de adquirirlo, no lo pienses mucho, es una opción muy recomendable. Pues nada chicos, esto es lo que os quería enseñar, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!